Muy bien, 7 de la mañana. Un saludo de todo corazón para todos nuevamente para continuar con nuestro estudio en el libro de Samuel. Ya vamos por el libro de Segunda de Samuel. Y les invito para que cantemos. Hoy tengo una canción, no me acuerdo mucho de la música, pero bueno, se llama El Señor me llenó de gozo. El Señor me llenó de gozo. El Señor me llenó de gozo y puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo y puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo y puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial. Con cánticos de alabanza yo he venido a alabar a Dios. Con cánticos de alabanza yo he venido a alabar a Dios. He venido a alabar a Dios, he venido a alabar a Dios. Con cánticos de alabanza yo he venido a alabar a Dios. Pero qué felicidad, cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial. ¡Qué bien! Esta mañana entonces comenzamos cantando, tomándonos el tintico, el tinto de la mañana. Bien, entonces ahora les invito para que tengamos una palabra de oración mientras buscamos en el libro de Segunda de Samuel el capítulo número 5. Segunda de Samuel, capítulo 5, les invito a que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias una vez más te damos en esta preciosa mañana, la oportunidad que nos das de otro día en esta tierra, y gracias te damos por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por esa gran obra que hizo en la cruz, y gracias a eso hoy somos salvos. Igualmente pues te pedimos entendimiento, sabiduría, para que este mensaje que nos trae, Señor, llegue a nuestras vidas y lo pongamos en práctica para nosotros cada día. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos hoy con el capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien nos sacabas a la guerra. Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 30 años y 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día:
todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefe, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Parasim, y allí lo venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Este es el capítulo 5, y continuamos ya con la vida de David. Bien, entonces ya, y lo dije hace unos días: rey muerto, rey puesto. Murió Saúl y fue ungido David como rey allá en Hebrón, ¿verdad? Entonces, ya era la segunda vez que David fue ungido. Primero fue por Samuel, solamente ungido de Jehová. Después ya fue ungido como rey en Judá, y ahora aquí vemos que otro acaba de morir, Abner, Isboset, perdón. Abner puso a Isboset, hijo de Saúl, como rey, pero Isboset acaba de ser muerto. Entonces las otras 11 tribus hacia el norte quedaron ya sin rey. Y como el pueblo de Israel traía hace poco esa mentalidad de que querían un rey, entonces ya vinieron a David para proclamarlo como su rey. Entonces ahí le dijeron: bueno, David, somos familia, ¿verdad? No venían en son de guerra, sino en son más bien de amistad. Hueso tuyo y carne tuya somos. Comenzó bien la cosa. Entonces, bueno, somos familia. Y cuando realmente ahí dice, cuando Saúl era el que reinaba, a la final pues tú eras el que sacabas el pecho por nosotros, nos llevabas a la guerra y nos traías, y Jehová lo ha dicho. Ahí lo dice en el verso 2: además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe
sobre Israel. Entonces el mismo pueblo ya tenía ese conocimiento y vinieron a reconocer a David. Y entonces dice que vinieron todos los ancianos de Israel a Hebrón y ungieron a David por rey sobre Israel. Final del verso 3. Entonces esta es la tercera vez que David es ungido. Qué interesante, ¿verdad? Poco a poco fue escalando, poco a poco fue creciendo, poco a poco fue aprendiendo. Este rey puesto por el Señor no fue de un día para otro. Y sabemos que todos tenemos voluntad y hacemos lo que cada uno a su parecer tenga. El Señor nos dio esa libertad. Entonces el Señor lo ungió, lo apartó, le cuidaba, pero David hacía lo que su corazón le nacía. No es que el Señor nos maneje como títeres, no, porque eso no fue su idea. Él nos dio plena libertad, nos dio una voluntad y nos dio una mente para pensar. Y esto es lo que nos diferencia, digamos, de todos los otros seres vivos, de los animales, porque tienen todas las mismas características, pero no razonan. Las mismas características de los árboles o de la vegetación, pero ellos están sembrados y tampoco razonan y menos, no se mueven. Sin embargo, son seres vivos. Entonces, aquí David fue poco a poco creciendo hasta que ya llegó a ser rey sobre todo Israel. Aquí complementó ya completamente el reinado. Y dice en el verso 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar. 30 años. Y estuve mirando o estuve analizando, pensando un poquito. Jesús también comenzó a sus 30 años su reinado, ¿verdad? Ahí él tuvo una vida normal, pero a los 30 años comenzó Jesús su vida realmente ya como el Señor, a predicar y a traer todo el mensaje de salvación. A los 30 años comenzó Jesús. Y aquí dice que David comenzó a reinar de 30 años. El verso 5 dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Reinó 33 años. Y también otra coincidencia, pues son cosas que uno va encontrando. 33 años reinó, hasta ahí reinó David. Y a la edad de 33 años fue que el Señor Jesús fue crucificado. Entonces, unas coincidencias que, bueno, no es en este momento realmente profundizar el tema de estudio, pero encuentro coincidencias que lo ponen a uno a pensar y mirar, porque en realidad si miramos el Mateo capítulo 1 comienza diciendo, ¿verdad? Abraham, David, Jesucristo. De 52 generaciones que hay allí, desde Abraham hasta Jesucristo, está toda la genealogía, están estos 3 personajes, Abraham y David. Entonces, tiene cierta importancia David dentro de esa genealogía de Jesucristo como rey y muchas cosas más. Y habrá muchas más, pero habría que gastarle mucho más tiempo porque aquí en su palabra encontramos todo este camino que nos lleva a mirar, a profundizar un poco más. Entonces ya siendo David rey, va a tomar el sitio que le corresponde ahora sí como rey físicamente. Y dice que contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, bueno, vamos a sacar a aquellos que no corresponden a nuestro pueblo y tenemos que posesionarnos. Y él como rey salió, ¿verdad? Y entonces ellos le dijeron, no, Saúl no viene aquí. Y lo peor que hacen ellos, o sea, de una manera muy déspota, porque dice que aún ni los ciegos ni los cojos le permitirán porque lo van a echar. O sea, lo menospreciaron grandemente, dándole a entender que hasta los afectados físicamente lo iban a sacar. Por eso David entonces se va contra ellos, porque sabía que tenía el poder, el respaldo de Dios a tomarse su pueblo. Y se tomó realmente la fortaleza de Sión. Y lo primero que dijo eso fue, les devolvió. Primero tomen a los cojos y a los ciegos y denles muerte. Entonces, digamos que la situación fue totalmente contraria para los jebuseos. Pero bueno, David ya se tomó esta región y
ya comienzan a apoyarlo. Ya dice que de Irán enviaron embajadores a David y comienzan a colaborarle como su rey que es. En el verso 11 dice, también Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Entonces, ya David comenzó a hacerse más famoso, digamos, y a recibir toda la ayuda del caso, toda la colaboración necesaria. Ya recibió más cosas para la construcción de su templo, de su casa. Y ahí, pues, cuando las cosas van bien, debemos pensar que el Señor está con nosotros, porque, bueno, primeramente nosotros estamos bien con el Señor. Y aquí David dice en el 12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Entonces, cuando las cosas nos van bien, no digamos qué suerte tengo, o gracias porque, digamos, cuando se tiene un buen empleo, ¿verdad? No, gracias a la palanca de aquel personaje. Muchas veces pensamos así, pero debemos pensar que, caramba, no, las cosas con el Señor, soy consciente de que las cosas con mi Señor están bien, estoy andando bien en el camino, estoy cumpliendo, ¿verdad? Obediencia a sus mandamientos. Cuando las cosas en nuestra vida hacia el Señor van bien, también las cosas de allá para acá nos van bien y el Señor nos va a proteger, nos va a ayudar. A veces no lo tenemos en cuenta y, como dije, a veces pensamos más en la suerte que en que verdaderamente el Señor nos está ayudando. Y ese es el otro punto, y lo hemos dicho otras veces, somos mediatistas. Me porto bien, hago todo, pero ¿por qué? Porque quiero como sobornar al Señor, que, no, yo me estoy portando bien, yo leo la palabra, yo todos los días a las 7 estoy frente a la pantalla, y bueno, pero, ¿verdad? A veces exigo, pero Señor, estoy necesitando esto. Entonces estamos como sobornando, exigiéndole al Señor. Así no debe ser. Nuestro corazón debe ser sincero realmente hacia el Señor, y que nuestra vida sea honesta, genuina, y las cosas van a venir. Dice el Señor en su palabra, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, pensemos eso. Aquí lo vimos con el rey David. Hoy es para nosotros. Ya esto pasó, esta es una historia que nos queda de ejemplo y para saber cómo fueron nuestros antepasados. Bueno, entonces, aquí David entendió que el Señor realmente lo estaba respaldando, y ahí vienen ya los primeros errores como humanos, ¿verdad? David fue el gran rey, pero nunca dejó de ser humano, y como humanos estamos siempre con la tendencia al pecado. Recordemos que tenemos esa naturaleza humana. No somos los perfectos. En su palabra el Señor dice, no hay justo ni aún uno, refiriéndose a nosotros los humanos, ¿verdad? El único que aparece justo en la Biblia es el Señor Jesús, que no tuvo pecado y dio su vida por causa de mi pecado. Entonces, David aquí, porque no creamos que el Señor estaba de acuerdo, le permitió, pero no estaba de acuerdo. Sin embargo, sucedieron cosas, porque, como vuelvo y digo, todos somos humanos. Todos los que escribieron, todos los que aparecen aquí con errores, es porque realmente somos y seguiremos siendo humanos, y no estamos exentos. Que Satanás esté día a día ahí dándonos la oportunidad de caer, ayudándonos a que caigamos. Eso es lo que tenemos que cuidarnos día a día de Satanás. Entonces, dice en el verso 13, y tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén después que vino de Hebrón. Bueno, y le nacieron hijos e hijas, y ahí está la lista de los otros hijos e hijas que tuvo David. Entonces también con el poder de rey también ya vienen los errores, y eso también nos pasa a nosotros. Cuando ya creemos que todo, nos sentimos bien, nos olvidamos del Señor y lo dejamos de lado. Eso nos pasa. Pero aquí David, en realidad, a pesar de sus errores, nunca perdió la conexión con el Señor. Él siempre, en ese sentido, le fue fiel al Señor. Y entonces, a partir del 17 dice que ya los filisteos escucharon que David había sido rey. Bueno, peor la cosa para ellos. No. Primero, él solo nos mató a un líder, ¿verdad? A Goliat. Y ahora, rey de Judá, ahora rey de todas las otras 11 tribus de Israel. Ahora peor la cosa para ellos, pero aún así vamos a enfrentarlo. Entonces, en el verso 19 dice, consultó David a Jehová.
aquí está bien la cosa. Él hacía las cosas consultando a su Señor, y lo hemos visto atrás en otras ocasiones. Él también consultaba a Dios, a Jehová, lo que iba a hacer. Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, ve porque te los entregaré. Entonces el Señor iba a debilitar los guerreros filisteos y darle la victoria a David. Entonces vemos cómo las victorias no son nuestras. Las victorias son del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es mandamiento, la promesa para nosotros hoy. Lo que pasaba aquí con David, hoy es para nosotros. Los que estemos cargados. No en guerra, bueno, virtualmente una guerra contra todas las situaciones. Pero hay ese cansancio, ¿verdad? Esa carga que llevamos a veces, muchos, el pecado. Pero muchos nos agobian otras situaciones. En estos momentos la situación económica y la situación de labor, y bueno, hay muchas cosas. Pero el Señor siempre es quien nos da las victorias. Debemos estar siempre asidos de Él. Que llegamos a la más mínima expresión de nuestro ser que parece que no podemos. Caramba, tengamos fe en el Señor. Hay que tener esa convicción de creencia en el Señor. No debemos desmayar. Entonces, David ya venció a los filisteos. Fuera. Y ellos huyeron, y entonces David tuvo la oportunidad de quemar, ¿verdad? Tenía muchos dioses, eran politeístas, quemó todos los dioses. En el verso 21 dice, dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Sin embargo, los filisteos siguen. Ellos son gigantes, son un pueblo muy numeroso, e insisten en que ellos, y como son politeístas, no tienen un solo Dios como el pueblo de Israel. Ellos tenían muchos dioses, entonces ellos insistían porque tenían el poder físico, su creencia, y dicen, no es posible. Volvieron entonces a intentar la guerra contra David. Entonces, en el verso 23 dice, y consultando David a Jehová, le respondió, no suba, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. El Señor cambió la estrategia y le dijo a David cómo debía hacer. Fíjense, el Señor nos ayuda a cambiar de estrategia, a mirar las cosas desde otro punto de vista. Porque a veces nos enfrascamos nosotros en la misma situación y dele por ahí, porque si no es con mi vecino que me ayuda, ¿verdad? Pero el Señor nos ayuda. Él nos dice, no, la cosa no es por ahí, es por aquí o es por allá. Entonces aquí le hizo un cambio de estrategia, cosa que el enemigo de pronto desconocía o no sabía, y también fueron derrotados. Entonces también fueron derrotados los filisteos, y dice en el verso 25, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Obedeció David, obedeció. Cosa que es difícil para nosotros. Desobediencia. Eso es casi el pan de cada día. Hacemos las cosas que no están de acuerdo con el Señor, pero muchas veces pensamos más en nuestra conveniencia, ¿verdad? No, es que esto es lo que a mí me sirve, es lo que a mí me conviene, es lo que yo quiero, y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor es muy en su palabra, muy explícito, y nos dice que seamos verdaderamente obedientes al Señor. Y cada día vamos a tener bendiciones. No muchas veces mediatistas como las queremos, pero el Señor nos va dando de acuerdo a nuestra necesidad. Y a veces, o muchas veces, nos va a dar más, realmente más de lo que nosotros necesitamos. Entonces, ojalá que cada día estemos siendo obedientes, creciendo en el Señor, y que todos estos ejemplos que encontramos en la Biblia sea para nosotros hoy en día, porque como he dicho, ya ellos murieron, ya pasaron su época. El rey David fue un gran líder, un gran rey, y también tuvo sus errores, sus pecados, como nosotros. Entonces, hoy en día, después de la venida del Señor Jesús y de su obra en la cruz, nosotros también dice que somos reyes. Nosotros, los que hemos hecho decisión de fe, somos reyes y sacerdotes. Tenemos las dos opciones que vino Samuel a cambiar, ¿verdad? El sacerdocio y el reinado. Hoy en día también nosotros tenemos ya esa dicha de ser reyes y sacerdotes.
al haber aceptado al Señor Jesús. Y tenemos también las mismas oportunidades ante el Señor. Entonces, ojalá que cada día estemos creciendo y siendo muy obedientes al Señor. Entonces, dejamos hasta aquí el mensaje del día de hoy. Tengo otra canción, se llama Dios está aquí. Que tengamos presente, vamos a cantar, pero que tengamos en mente que Dios está aquí. A ver. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Dios está aquí, aquí, aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que le canto y me puede oír. Bueno, qué bien. Una vez más, entonces... vamos a tener una palabra de oración para terminar el día de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu palabra y por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos este día en tus manos para que seas tú guiándonos, protegiéndonos y todo lo que hagamos bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.